Los muchachos, presididos por las autoridades y jerarquías, asisten devotamente a la misa de campaña. Acabadas las vacaciones, comienza el curso escolar y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor. El que no esté colocado, que se coloque y al loro. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré. Muchos jóvenes han caído rendidos ante los encantos de la moda bacalao. Let the music take control. En Sevilla se les conoce como canis. Un cani siempre el que lleva estas pintas, xalda de marca, deporte de marca, todo de marca. Mujeres de todas las edades y profesiones se han movilizado en los paros que los sindicatos cifran en casi 6 millones de participantes. Dos, graba. Entra, sentate. Hola, soy María Ferradas, tengo 21 años y soy atea. Hola, soy Paula y soy creyente. Hola, soy Pau y soy ateo. Bueno, mi nombre es Abril y soy creyente, soy cristiana y soy católica. Hola, soy Sergio y me considero agnóstico. Buenas, soy Marcel y soy ateo. Soy Nora, soy género no binario y soy ateo. Buenas, soy Juan Luis y soy agnóstico. Hola, soy Fátima y soy creyente. Hola, soy Alba y bueno, yo me considero atea porque no creo que exista ningún Dios. Porque creo fervientemente en la ciencia, de momento. Soy agnóstico porque pienso que puede haber algo más. Que mi familia es católica, me lo han inculcado. Pues los motivos que me han llevado a ser ateo creo que son básicamente haberme criado en un colegio religioso. Muchas veces el entorno en el que creces, ¿no? La educación que te dan. Mi entorno es como que cremas en Dios. He creído en Dios durante muchos años en mi vida, sin embargo perdí la fe. Fui bautizada, tomé la comunión y todo esto al final no depende de ti. Y a los 14 años llegó un punto de inflexión en mi vida, creo que lo sufre muchísima gente, en cuanto a cambiar de amigos o mantener tus amigos, pero simplemente entrar en otra etapa vital de tu vida, que es la adolescencia. Pero luego cuando ya tuve edad suficiente, pues me confirmé. De pequeño sí que creía en Dios, como la mayoría de mis amigos, porque es lo que te dicen cuando estás en clase. Vengo de una familia religiosa, pero con el tiempo pues he ido reflexionando otras cosas. Creo que hay muchas maneras de responder a preguntas existenciales. Para mí la religión es la forma que yo tengo de entenderla, ¿no? Y de darle sentido a la vida y a para qué hemos venido al mundo. ¿Tú como creyente, cómo vives tu religiosidad? Sí que es verdad que nunca he sido practicante. Lo importante no es ir a misa o yo qué sé, estas cosas, o participar en las celebraciones. Intento ir a misa diaria, voy a la confesión si puedo semanalmente. Para mí es como algo un poco más espiritual y en cuanto a valores. Te vamos a dar una pizarra, ¿vale? Junto a una tarjetita. Vale. En el que hay una serie de valores. Ok, gracias. Y tú los vas a jerarquizar y los vas a ordenar según la importancia que tengan para ti. En mi vida. Exacto. Hostia. Ay, no sé, es que yo soy súper indecisa. Es que esto da pa' horas, tío. Aquí. Vale, ¿lo tienes? Vale, sí. Señalo a cámara. Justicia, amor, libertad. Vale. ¿Por qué has escogido tolerancia como la primera? Bueno, porque creo que si no respetas al distinto,
pues no vamos a ninguna parte. La libertad es como lo más importante porque si tú no puedes elegir tus actos, no puedes elegir amar, no puedes elegir tolerar, no puedes elegir perdonar. La justicia para mí es un valor importante. Si no se es justo en todos los demás conceptos, no se van a llevar bien a cabo. En la medida de lo posible que todos tengamos, es complicado, pero que todos tengamos oportunidad. A mí que el amor, o sea, el amor de familia, el amor de amigos, o sea, para mí el amor es lo primero de todo. Sin él nos volveríamos tan cínicos que muchas veces nos saldríamos de la realidad. Salvación la última, pues porque... Es que no concibo la salvación como un valor en mi vida. Súper importante, obviamente. Gracias a la salvación, Jesús nos redimió a cada uno de nosotros y abrió el cielo, o sea que... No necesito el perdón de nadie divino, solo el mío mismo y el de la gente que me quiere, Yau. La salvación, pues sí, la verdad que sería importante también. Así que yo lo pondría pues de los primeros también. Creo que es algo que está relacionado con la religión, pero en mi día a día no cobra tanta importancia, al igual que abnegación. Negarte a tu voluntad por una creencia que tengas, no lo veo algo importante en la vida. Yo pondría más como sacrificarte por los demás, el esfuerzo, pero abnegación, no sé, parece como muy negativo. Vale, pues ahora te voy a anunciar una serie de valores y tú me vas a decir qué te parecen, ¿vale? Honestidad, responsabilidad, servicio, fidelidad, generosidad, paciencia, bondad, humildad y caridad. Pero uno por uno todos. En todos, en general. Me parecen muy importantes, de lo más importante. Yo creo que serían como los mínimos para ser una buena persona. La mayoría de esos valores pues deberíamos tener todos para que todo vaya mejor en la sociedad. Y si yo te dijera que estos son valores capitales del cristianismo, pues me lo creería. Yo pienso que aunque no sea creyente hay valores de la religión que son positivos, como estos, sí. ¿Y estos valores crees que te limitan o te liberan y ayudan a desarrollarte? Sí, liberan. Yo creo que te liberan. Son valores a los que se le puede apelar a la gente para hacer cosas que en verdad no quiere hacer. No me puede limitar cuando es algo que yo considero positivo, es algo que yo intento realizar en mi día a día. No estás esclavizando a la persona en ningún momento dando esos valores, yo creo que no. Pero yo creo que son todos valores que bien llevados son muy importantes porque si no perderíamos la humanidad. En el vídeo que acabamos de ver hemos querido representar la actual religiosidad que tiene la juventud española, dibujada por el CIS en su barómetro de julio de 2021. En este estudio se recoge que un 28% de los jóvenes españoles se confiesa católico, mientras que cerca de un 60% se considera ateo, agnóstico o indiferente, vamos, o sea, no creyente. Si los comparamos con los datos de 1990, vemos que en tal año la cifra era muy distinta, pues un 78% de los jóvenes españoles se declaraba católico, tanto creyente, o sea, tanto practicante como no practicante, lo que supone un descenso de 50 puntos con la situación actual. Bueno, Xavier, primero de todo te voy a presentar. Tú eres sociólogo, además eres especialista en sociología de la religión y la educación. De hecho, fuiste representante de España y Portugal en la Sociedad Internacional de Sociología de la Religión. Y bueno, y como colofón también das clase de Sociología de la Educación en la Universidad de Valencia, así que bienvenido. Bueno, Xavier, en líneas generales, ¿qué consideras que ha pasado para que se diera este desplome de adeptos en apenas 30 años? Yo diría que a la tendencia generalizada que hay en Europa, de un proceso intenso de secularización que también afecta a los jóvenes, y mucho, en España se unen nuevas variables. Y es que tienen que ver también con las características de la institución española, de la Iglesia Católica Española, que es muy especial, muy especial. Es muy grande, ha sido muy poderosa y, digámoslo así, que se lo ha creído mucho. Se junta la doble regresión que ha tenido la Iglesia Española, primero apoyando al general Franco en el golpe de Estado, o más bien incluso contribuyendo a generarlo posiblemente, porque encima se articula con opciones políticas nuevas que recuperan patrones antiguos de una concepción del Estado muy vieja y en ese sentido va en camino divergente a cómo funciona
la mayoría de la población juvenil, la juventud española en los últimos años ha sufrido una hipermodernización. Va con una estructura mucho más autónoma, más individual, de pensar por sí misma, de tender hacia un libre pensamiento también, y eso no encaja con el modo que predomina en cuanto a presentación, al menos, de la Iglesia Católica Española. Ahora también trataremos con mucha más profundidad el tema de la Iglesia Católica y su implicación. Pero bueno, voy a presentar también a Mar López. Ella es la coordinadora de fe del Moviment Escolta de Valencia, que es un organismo que se integra dentro de la Federación Escolta de Valencia, pues que sigue los patrones, ¿no?, del movimiento de Scouts católicos. Así que también te doy la bienvenida. Mar, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué piensas que cada vez los jóvenes se alejan más de la fe católica? Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho en los últimos años y entonces yo creo que las estructuras de la Iglesia no lo han hecho acorde con la sociedad. Y entonces los jóvenes no se sienten atraídos y no se sienten que forman parte de la Iglesia. Bueno, también contamos con la presencia de Raquel Ortiz. Ella es la coordinadora de la delegación de Europa Laica en el País Valencià, que es una asociación que lleva más de 20 años denunciando los privilegios con los que ha contado la Iglesia española. Así que bienvenida y gracias por estar aquí, Raquel. Y para finalizar también le doy la bienvenida a María José Juan. Ella viene a título personal, pero es también miembro del colectivo de Dones Creyents, que es un colectivo de mujeres creyentes con una concepción de la religión determinada perspectiva de género, ¿no?, muy próxima a las teorías de la teología feminista, así que gracias por venir. Raquel, ¿qué papel crees que consideras que ha tenido la educación en esta creciente desafección de la religión de los jóvenes españoles? En la institución educativa tenemos la religión como una optativa obligatoria y en las privado-concertadas pues es una asignatura obligatoria. La mayoría están vinculadas a la Iglesia. Entonces eso ha creado a veces un reactivo, es decir, que alguna gente, algunos estudiantes, pues precisamente por el discurso de estos dogmas, ellos han visto y ellas que realmente lo que dicen estos dogmas y lo que la Iglesia divulga está contra derechos que muchas veces se han conseguido a nivel de la ciudadanía, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia. La Iglesia se opone totalmente a esto. Claro, entonces la juventud ve que cómo no va una persona a poder decidir sobre esos aspectos vitales tan importantes. Para nosotros la educación es algo que tiene que tener a la religión totalmente en otro ámbito. La escuela es para la ciencia, para las humanidades, para el arte, y claro que se trata de una manera transversal en las materias que se imparten el hecho religioso, ¿cómo no? Tienes que explicar el barroco, tienes que explicar, en el arte se ve claramente, el gótico, el románico, todo eso es muy importante, pero no los dogmas. Y ellos quieren el dogma, y también quisieran el Código Penal. Yo creo que deberían de haber en algunas guías docentes, por obligación, se tendría que estudiar las instituciones religiosas y en particular la Iglesia Católica, porque así también se podría ver lo positivo que ha hecho, pero también las cosas tortuosas, difíciles, las participaciones en regímenes brutales que ha tenido España, de la Iglesia Católica Española. Los jóvenes deberían de decirle a la Iglesia Católica: ¿tú qué hiciste con Franco? ¿Cuántas personas fueron asesinadas y tú colaboraste? ¿Por qué no pides perdón? Lo que hay de facto es que la Iglesia controla inmensas propiedades y muchísimo dinero en términos de propiedades asociadas con colegios. Y en estas escuelas es donde se han formado las élites que han dirigido este país tradicionalmente. Es una cuestión de clase en educación y es la vinculación de la Iglesia Católica con la formación de las élites que dirigirán
el país, que no nos engañen y distraigan con que si una asignatura sí o no, sino que de lo que se trata aquí es de la propiedad del dinero, de la educación de clase, y ahí es donde la Iglesia juega un papel fundamental que se pasa por alto. Yo creo que lo verdaderamente importante es que a los niños y niñas se les dé la oportunidad de escoger, ¿no? De elegir. Sí que considero que en una educación para una persona también hay que darle la posibilidad a que conozca la asignatura, pero no solo la asignatura de religión. Yo soy profe de infantil, pero sí que en mi cole, los profes de primaria de religión sí que van más allá. A lo mejor van más allá del currículum, porque pues al final es un poco lo que también decían, que no solo enseñar la religión católica, que también hay otras muchas religiones, no solo enseñar lo bueno de la religión católica, ¿no? También ser un poco realistas en lo que ha pasado a lo largo de su historia. Pero igualmente esa asignatura de religión sí que estaría dada desde un punto de vista del catolicismo, ¿no? Porque son profesores que son elegidos por la Iglesia Católica. Sí, claro. O sea, la cosa es que se dan a conocer las diferentes religiones, pero centrarnos en la religión católica, bueno, porque al final es un poco la que nos representa, ¿no? Como centro católico. Los colegios privado concertados reciben dinero porque son pagados. El Estado paga ese profesorado y paga muchas cosas. Entonces la Iglesia Católica, claro, recibe un 1% del PIB, que son aproximadamente 12.000 millones de euros. Con eso se podría hacer mucho en lo que es común. Nosotros queremos que se apoye fundamentalmente a la pública, porque esta es la educación, y que no tenga, digamos, que esos blindajes y esas dependencias con religión ninguna, ni con ideología ninguna. Nosotros ahí pensamos que la libertad de conciencia se tiene que asegurar y no podría haber una escuela que nos guste. No, es que tiene que ser absolutamente neutral. La religión que esté fuera y con su protección, por supuesto, y su derecho a ejercerla, pero fuera. Bueno, Mar, muchos jóvenes nos han comentado las razones de sus creencias, de por qué ellos son ateos, por qué ellos son creyentes. ¿Qué factores crees que determinan que una persona sea creyente o no lo sea? Y bueno, cuéntanos un poco tu caso también. Bueno, yo creo que el principal es la familia, porque ahí es donde reside al final cuando tú vas creciendo, vas conociendo, y si pues desde pequeño te inculcan el ir a misa, te hablan de ello y lo conoces, pues al final es un poco lo que hace tu familia y al final lo que haces tú también. Mi abuela pues ha sido muy creyente, ha ido a misa todos los días y bueno, yo no empecé así, no lo hago tampoco ahora, pero sí que bueno, poco a poco me fui involucrando en mi parroquia y nada, a raíz de ahí pues un poco catequista, de comunión, de confirmación, y es cierto que hay muchas cosas que no comparto con la institución, pero bueno, hay otras, como por ejemplo los valores que decían todas en el vídeo, que son valores que una persona buena tiene que tener. Al final es un poco lo que yo quiero en mi vida. Bueno, pasamos también a tratar el tema, continuamos con el tema de los valores y bueno, es lo que estabais comentando, ¿no? Que un elemento que habéis destacado mucho es que todos los jóvenes coinciden en el mismo sistema de valores al que le dan prioridad, ¿no? Todos se abanderan de la justicia, del amor, de la libertad, de la tolerancia. Y es más, hemos visto incluso que los valores cristianos, ¿no? Las llamadas bienaventuranzas, son aplaudidos tanto por ateos como obviamente por creyentes. Raquel, ¿por qué consideras que se da esta situación? Aquí el tema es la institucionalización y todos los privilegios que se han ido formando a lo largo de la historia. Pero ¿cómo no vamos a reconocer que hay valores humanistas en el cristianismo? Pero si lo que pasa es que no lo cumplen, hacen lo contrario. Estos valores que hemos visto muy bien, muchos de ellos son cristianos, pero tienen que transformarse, tienen que salir de una matriz institucional y pasar a la sociedad. Entonces ellos han hecho esa transformación, pero independientemente
de las estructuras de la Iglesia Católica y cada vez se alejan más y continuarán alejándose más. Sí. Y María José, también se trata el tema de la salvación. Y vemos como los perfiles de las chicas creyentes son un poco dispares en ese sentido. ¿Qué importancia le dais vosotras, primero que hable Mar, a la salvación? No me gusta pensar eso, ¿no? Me gusta vivir en el día a día, ser como soy porque soy feliz y al final hacer felices también a los demás en la medida de lo que yo pueda. Entonces eso es a mí lo que me llena de ser católica. No pienso en que hay una salvación y que entonces yo soy católica porque tengo que llegar a ese punto. Yo voy por el centro de Valencia y veo mucha gente pidiendo. El hablar con esa persona, ya que tú la escuches, eso para ella representa mucho. Entonces es que muchas veces ayudar a la gente es muy sencillo, es escuchar y tener en cuenta a esa persona y a lo mejor te hace sentirte muy bien y a mí es lo que me ocurre. Pero la salvación no la veo como la Iglesia Católica nos da a entender. Entonces yo creo que si tú te sientes libre y quieres un mundo mejor, es por ahí. Yo puedo compartir con vosotras esos valores de la solidaridad, de la defensa del bien común, son los nuestros esos valores, pero sobre todo pienso en lo que pasa hoy, lo que está haciendo la Iglesia hoy, negándose a que lo de los abusos sexuales se descubra, los derechos contra las mujeres que hemos conseguido y la Iglesia en contra. Bueno, es que tengo que verlo hoy, como mujer sobre todo. Pues precisamente vamos a ver la segunda parte de la entrevista a los jóvenes que trata sobre este tema, los jóvenes y qué opinan sobre la Iglesia Católica. ¿Y qué concepción tienes de la Iglesia y del clero? Me parece una institución corrupta y que se ha aprovechado durante años y años de la gente y de la fe ciega de la gente. No está adaptada al siglo XXI. Creo que durante toda la historia ha sido una empresa. Obviamente en la Iglesia ha habido pecado, ha habido gente que lo ha hecho fatal, ha habido abusos. El tema del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia. También condeno todos los casos de abusos que hay en la Iglesia, los reconozco y los condeno. Creo que son admirables, es gente que ha dedicado su vida entera a Dios y que hay que perdonarles lo que han hecho. Tiene una historia, primero, estrechamente relacionada con el franquismo. Es que muchas veces la gente que critica la religión, lo que está criticando es la Iglesia. La Iglesia como que mancha el nombre de Dios. Y yo creo que es importante dejar claro que una cosa es la institución y la otra es la religión en sí. La Iglesia está politizada en España y eso hace que todos, muchísimos jóvenes, nos desvinculemos de ella. Aún queda mucho por evolucionar, no tengo una buena imagen de la Iglesia del clero, la verdad. Ahora te vamos a pasar una serie de tarjetas con unas declaraciones. Te vamos a pedir que primero leas la declaración y luego gires la tarjeta y verás quién la ha dicho, ¿vale? Y que nos comentes qué te ha parecido. Vale. Hay una importante escalada contra la familia por parte de dirigentes políticos, ayudados por otros poderes como el imperio gay y ciertas ideologías feministas. Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia. Wow. No estoy muy de acuerdo, la verdad. Por estas cosas la Iglesia necesita un reenfoque. El amor es amor y mientras sea amor y no sea odio, ¿por qué tiene que molestarle que sea pues eso de gays, lesbianas? Este tipo de cosas son las que desvinculan a la juventud, yo creo que de la Iglesia, sí. Los medios de comunicación incitan a un sexo libre que no ayuda a combatir los abusos sexuales a menores. Juan José Omelia, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Joder. ¿Esto de verdad? Cuando se habla de sexo libre, se habla siempre desde el respeto mutuo entre las dos personas. Yo creo que está bien darle la libertad a la gente de que haga lo que quiera. Nadie incita a nada, y menos a abusar de menores. O sea, eso lo tienen, quien lo tenga en la mente es porque está enfermo. Aunque este señor esté intentando tergiversar eso, haciéndolo ver como que el sexo libre que venden los medios de comunicación incita a que todo vale. Muchos casos de homosexuales pueden ser resueltos con una terapia adecuada. Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá de Henares. Pues otra joyita, ¿no? Muy mal todo, mal todo. Si lo dices en el siglo XIX,
pues madre mía. La Iglesia ama a los homosexuales, les quiere igual que a todos, porque todos somos hijos de Dios. Por mucho que quieras callarlo, no vas a calmar el amor que puede sentir una persona. Lo único que la Iglesia a veces dice qué cosas o no deben hacer. Me parece bastante deleznable que lo traten como una enfermedad. En relación a un caso de abusos, hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y además deseándolo, incluso si te descuidas te provocan. Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Bueno, wow. La verdad que me parece horroroso, ¿no? Lo que dice, o sea, no... Un niño de 13 años, es que ni adolescentes, 13 años es un niño. Por estas cosas sí que es verdad que hay veces que como que me alejo de la Iglesia. Este señor debería estar en la cárcel. Por tanto, ¿crees que la Iglesia y el clero siguen y hacen patria de estos valores cristianos anteriormente mencionados? Algunos de los que estén en la Iglesia se regirán por eso, pero la gran mayoría les importa una mierda. No representa a la gente que va a misa los domingos, por ejemplo, y mucho menos a la gente que es cristiana y que intenta ejercer valores cristianos. Yo conozco gente que cree muy buena y que de verdad los aplica. Hay una diferencia muy grande entre los valores y la política que ejerce la misma Iglesia. Pero la Iglesia como institución se los pasa por el forro. Por tanto, ¿crees que están actualizados con la sociedad de hoy y atienden a sus principales problemas? No, claro que no. Pienso que la Iglesia es una institución que está totalmente anticuada y no van a hacer nada por renovarse tampoco. Creo que se va actualizando 100%. Ahora hay temas que igual actualmente están dando y la Iglesia aún va un poco para atrás, pero yo creo que lo intenta, al menos lo intenta. Creo que no están actualizados con las personas que quieren pertenecer a la comunidad cristiana. Pero esto no significa que todas las personas que seamos cristianas no estemos de acuerdo ni con el feminismo ni con el colectivo LGTBI. El feminismo es un movimiento social, el colectivo LGTB cada vez reúne a más personas. Me gustaría que pudiera haber una iglesia así. Actualmente no la hay. Todo lo que esté dentro de persona acepta a todo el mundo. Conductas que vayan en contra de lo que Dios ha creado no lo va a aceptar. Sí, ¿por qué no dar cabida a esas personas? También pueden creer en Dios y defender los valores cristianos. Que es muy complicado, yo creo. Hay muchas cosas que cambiar y creo que esto llevaría muchísimo tiempo. Creo que es necesaria una lavada de imagen increíble en la Iglesia para conseguir atraer a gente joven. La gente dice como que la Iglesia que se modernice, tal... Ojalá, pero yo creo que no. Que van a seguir diciendo eso. Bueno, pues por lo que vemos, ¿no? Por aplastante unanimidad, los jóvenes tienen una imagen muy, muy negativa de la Iglesia como institución. Incluso las personas que son creyentes reconocen abusos cometidos por esta. Xavier, de que ya hemos hablado de ello antes, pero vamos a profundizar más. ¿De qué manera ha influido esto en la religiosidad de la juventud? En principio, los jóvenes buscan asideros fuertes, por un lado, pero por otro lado desarrollar su autonomía. Y también tienen un sentido muy ajustado de lo que es la justicia. Yo lo veo en mis estudiantes cada día. La Iglesia Católica, como señalábamos antes, tiene exceso de poder y exceso de riquezas en España que le han salido ahora en términos modernos gracias al franquismo. Y cuando eso pasa, se corre el riesgo de estar muy cerca de esas cosas y lejos de sentimientos reales de las personas. Entonces está en ello absolutamente ciega la institución y no llega a comprender a las personas, a los jóvenes, el mundo en general. Curiosamente, también desde las filas de la Iglesia, creo que he oído ahí a una joven que ha hablado del perdón. No, vamos a ver. El perdón es dentro de la religión, pero yo lo que quiero es que se tipifiquen como delitos lo que son delitos. Vamos a distinguir, los abusos son delitos. Aquí no es que hay que perdonar, no. Son delitos. Luego ya la Iglesia que perdone dentro de su, en fin, de su gente, pues perdona que tenga que perdonar mediante la confesión y tal, pero los delitos tienen que pagar por los delitos.
Bueno, ya habéis comentado, María José, Mar, que a vuestro parecer la Iglesia sí que no representa eso y no actúa bajo esos valores de la bienaventuranza, ¿no? que vosotras consideráis importante. Y me ha parecido muy interesante una idea que han mencionado varios jóvenes, que es la idea de establecer una separación entre los que son creyentes y la Iglesia como institución a la que sí que hay que someter a una judicialización, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Consideráis que es así? Yo opino que totalmente, que la Iglesia no tiene que ver muchas veces a nivel jerárquico la forma de actuar con mucha gente creyente de base, que hay mucha gente súper entregada y que, vamos, daría la vida por muchas situaciones que la Iglesia jerárquica ni se le ocurre. Yo me considero una persona creyente y a la vez me considero una persona muy alejada de la institución. A mí no me hubiera gustado nada más que casarme por la Iglesia. Y yo no puedo estar casada por la Iglesia porque estoy casada con una mujer. Entonces, y de hecho mucha gente me lo cuestiona. ¿Y por qué eres una persona de Iglesia? Porque es justamente lo que ya he dicho antes. Creo que las cosas se cambian desde dentro. Yo he asistido a charlas o a sesiones de feminismo en la Iglesia. Yo he asistido incluso he participado en charlas sobre LGTBI en la Iglesia. Sí que yo intento apostar un poco por el futuro, ¿no? Y porque con las generaciones que vienen por detrás, pues se puedan sentir parte de la institución y no la vean como, por ejemplo, yo me he sentido. Por tanto, ¿crees que es posible una Iglesia feminista e inclusiva con el colectivo LGTBI? Si dependiera de los jóvenes, yo creo que podríamos hacer mucho más. El problema es de quién depende. Porque muchas veces, por mucho que intentemos, nos encontramos con una pared que nos impide seguir avanzando. El tema del LGTBI, yo, por ejemplo, lo veo positivo. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco dijo, que nunca ningún Papa lo había dicho, que él no tiene por qué hablar mal de los homosexuales, cuando dijo como que no podía él estar en el lugar de la otra persona para criticarlo o para hablar mal de ella. Eso da mucha esperanza, porque creo que el camino lo hacemos todos. Y claro, yo creo que la juventud tenéis mucha fuerza y realmente el futuro es vuestro si queréis. Raquel, ¿consideras que es esto lo que tiene que hacer la Iglesia para detener la sangría de creyentes que está sufriendo? Bueno, quiero decir que desde mi punto de vista, como librepensadora y defensora de un Estado laico, se puede vivir muy bien sin religión. Creo que los valores transversales que aquí compartimos, como la solidaridad, la defensa del bien común, la fraternidad y todo eso, son los más importantes y creo que eso lo compartimos. Lo que pasa es que como ciudadana yo tengo que luchar porque esta institución tenga el ámbito que tiene que tener y no el grandísimo poder que tiene ahora. No puede ser que una religión quiera el monopolio y tener poder también sobre el Estado y tener parcelas que corresponden al Estado moderno. Entonces hay que hacérselo comprender por las buenas o por las malas. Se trata de reconfigurar el Estado y la Iglesia, poner a cada cual en su sitio y que cada uno se ocupe de sus cosas. Y entonces todo iría donde debería de ir, en teoría. Sí. Y ya para cerrar el coloquio, Xavier, me gustaría acabar contigo. ¿Qué futuro crees que le espera a la religión católica en nuestro país? Bien, como las cosas tardan mucho en transformarse históricamente, yo diré que las circunstancias la empujarán a ir poco a poco disolviendo este poder, pero no será inmediato. A corto plazo yo veo difícil el asunto, aunque el Papa lo intenta, porque no tiene una amplia base, una matriz base, que genere un movimiento de cambio. Y como es mayor, le va a costar tiempo hacerlo. Veremos qué pasa, y sobre todo el empuje vuestro de las cristianos que os creéis la cuestión de verdad de abajo, para crear nuevas estructuras que den
camino y acceso a otras personas. De cualquier modo, el proceso global será lento, porque la Iglesia Católica Española ha sido tan grande y tan poderosa que ir poniéndola en su sitio costará muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Pues yo veo el futuro más positivo, más rápido, porque yo, por ejemplo, el caso de Marc, que ha comentado su forma de vivir con una mujer y tal, eso antes no se podía decir en público. Pues yo sí que tengo esperanza de que las cosas cambien pronto. He ido en contra de la Iglesia y fuera de la Iglesia, por el feminismo, por las luchas sociales, por las luchas de los movimientos LGTBI. Eso lo hemos conseguido así. Ellos en contra. Bueno, pero la Bueno, vida... pero que la fuerza está en nosotros. Estamos en ese momento histórico, pues oye, hay que apechugar. Sí, 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 adelante. Pero póngale igual.